Tengan todos buenos días. El día de hoy vamos a hacer una serie de problemas del tema triángulo. En este primer ejercicio me preguntan por alfa. Tenemos los ángulos 70, 50, beta y 4 beta. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el valor del ángulo alfa? De manera sencilla, en primer lugar vamos a colocar lo siguiente. Recordemos, en todo triángulo la suma de dos ángulos internos te da un externo. Por lo tanto, si yo deseo encontrar el valor de alfa, va a ser igual a ¿qué? A beta más 50. Entonces, para conseguir su valor necesito conseguir beta. Ahora, ¿cómo consigo beta? Debemos recordar lo siguiente. En todo triángulo, la suma de sus tres ángulos internos, en otras palabras, vamos a trabajar en el triángulo mayor. La suma de sus tres ángulos internos, ¿cuánto vale? 180. 70 más 50 más, en este vértice, el ángulo es beta más 4 beta, 5 beta. 5 beta igual a 180. 70 más 50 sería 120 más 5 beta igual a 180. Pasa a restar. Entonces, ¿cuánto quedaría 5 beta? 5 beta quedaría igual a 60. ¿Cuánto vale beta? Beta vale 12. Ahora, por lo tanto, alfa es igual a ¿cuánto? 12 más 50. Eso sería 62. La respuesta. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice lo siguiente. Según el gráfico, calcula el valor de x más y. Y se tiene esta figura. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar la propiedad de la corbatita, donde nos indican que el x, los ángulos que se encuentran a la izquierda, x y y, al sumarse debe ser igual a los ángulos que se encuentran a la derecha, a y b. Entonces vamos a aplicar esta idea por aquí. Empecemos. En esta figura tenemos una corbatita. De manera sencilla. Si él es tita, vamos a completar este angulito de rojo. Recuerda que cuando un ángulo da media vuelta vale 180. Si este ángulo vale 70, ¿cuánto vale el ángulo de rojo? Vale 110. Para que sumen 180. Pero recuerda, estos ángulos de la izquierda deben ser iguales a la suma de los ángulos a la derecha. Si él suma tita más 110, ¿él cuánto debe sumar también en esta figura? Tita más 110, porque la suma siempre es la misma. Vas tita, entonces ¿cuánto vale este ángulo necesariamente? Este ángulo vale 110. Entonces, una vez encontrado ese ángulo, podemos resaltar aquí. En todo triángulo, la suma de dos ángulos internos te da un externo. Por lo tanto, x más y, ¿cuánto resulta ser? Resulta ser 110. Veamos el problema siguiente. Según el gráfico, calcule el valor de a más b más c más d. Tenemos este ejercicio. Tenemos los ángulos a, b, c y d, el ángulo de 80 y de 30. Entonces, ¿qué vamos a aplicar aquí? Vamos a aplicar de nuevo la corbatita. Pero recordemos bien, ¿qué significa? La suma de ángulos a la izquierda debe ser igual a la suma de los ángulos hacia la derecha. Vamos a usar esa propiedad en esta figura. ¿Pero dónde está la corbatita? Lo que vas a hacer es trazar una línea desde este punto azul hasta este otro. Y no se forma una sola corbatita, sino se forman dos. Vamos a empezar por la izquierda. Ellos dos, ¿cuánto suman? Voy a pintar de color rojo la primera corbatita, ahí está. Ellos dos, ¿cuánto suman? A más b. Estos dos de rojo, estos dos ángulos de rojo, ¿cuánto deben sumar también? También deben sumar lo mismo porque son iguales, entonces debe ser a más b. Ahora trabajemos con la parte derecha. Pinto de azul, ahí está. Estos ángulos que se encuentran a la derecha, C más D, ¿a qué debe ser igual? ¿No debe ser igual a la suma de estos otros dos ángulos de azul de la izquierda? Ahí está. Si ellos suman C más D, ellos dos, ¿cuánto deben sumar también? Deben sumar lo mismo porque son iguales. C más D. Entonces, si uno observa, ¿cuánto vale la suma, por lo tanto, de A más B más C más D? Miren, A más D, 30. A más D, 30.
¿Y cuánto suma B más C? B más C, B más C, 80. Por lo tanto, estás encontrando la suma de todas esas letras, que sería en total 110. Muy bien, vamos a resolver la número 4. En la número 4 nos dice, según el gráfico mostrado, calcula el valor de alfa. Entonces, ¿dónde está alfa en esta parte del gráfico? Si tú observas, ese ángulo alfa se puede encontrar sumando dos ángulos. ¿Quiénes? Recuerda, en un triángulo, dos ángulos internos, ahí está, dos ángulos internos siempre te da un externo para este triangulito de rojo. Entonces, ¿cómo se encontraría alfa? Alfa sería igual a lo siguiente, mire. Alfa es igual a la suma de W más 25. Si uno consigue W, consigue la respuesta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a empezar por aquí, por ese triangulito. Si uno observa, también vamos a aplicar la suma de dos ángulos internos. Es un ángulo externo, pero aquí nos hace falta este angulito, no sabemos cuánto vale, entonces vamos a ponerle una letra, le vamos a poner el ángulo Y. Entonces, ¿qué se cumpliría en este triangulito también? Lo voy a pintar de rojo. Se cumpliría lo siguiente, que θ más Y, 80. Un dato que va a ser muy importante, θ más Y es igual a 80. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es trabajar en el triángulo mayor para poder conseguir el valor de W. Y voy a aplicar la misma definición. ¿Cuál? La suma de dos ángulos internos para el triángulo mayor. La suma de dos ángulos internos, aquí está el otro ángulo conformado por ellos dos, te da un externo, en este caso W. Entonces, ¿cómo quedaría la igualdad? Quedaría de la siguiente forma. Este W es la suma de Y más θ más 25. Pero Y más θ ya sabemos cuánto vale. Vale 80. Por lo tanto, W cuánto resulta ser. 80 más 25 es 105. Entonces, reemplacemos. Si W vale 105, ¿cuánto sería más 25? Más 25 nos daría el valor de 130. Ese es el ángulo alfa.